En este caso les voy a hablar de Aerolíneas Argentinas. La compañía anunció hace minutos que se ha logrado recortar la planta de empleados en 1.500 personas. Gran parte de ellos en virtud de un retiro voluntario que la empresa puso a disposición de los empleados, lo que significa una reducción del 13% de la planta, y esto sirve o alcanza a niveles que tienen otras empresas, como por ejemplo los de la TAM, que tienen una cantidad de empleados similar cuando uno toma las mismas unidades de negocio, ¿no? Las mismas unidades de operaciones. Además, Aerolíneas Argentinas en el primer semestre redujo su déficit en un 70%, y este invierno fue el primero en generar ingresos genuinos desde las últimas 7 temporadas. Este avance, por supuesto, agradecemos la gestión de su presidente, Fabián Lombardo, y de todo el equipo de trabajo que está allí en Aerolíneas Argentinas y que hicieron posible este avance en el ordenamiento de la empresa. Y además es el único que le ha impuesto sanciones a aquellos que hacían paros sorpresivos, complicándole la vida a todos los que pretendían viajar. Como dijimos, ¿no? Mientras que Aerolíneas Argentinas la siga gestionando el gobierno, la vamos a hacer lo más eficiente posible y vamos a tratar de que funcione como una verdadera empresa privada. ¿Por qué tiene que terminar muchos casos con represión, golpes y gases? ¿Pero cuál? A ver, yo tengo... ¿Por dónde se terminó con golpes y gases y golpes y más gases? Digo que cuando hay un piquete, sí, hay un ordenamiento. Ordenar es frenar, contener, inhibir, moderar. Correcto. Pero reprimir es pegar, gasear, dañar, herir y atacar a un ciudadano. No estoy hablando de aquellos que cometan delitos, estamos hablando de la petición y estamos hablando del reencauzamiento que hizo el gobierno. Ayer el jefe de gobierno de la ciudad manifestó su beneplácito por esa situación, de que se está encauzando. Pero ¿por qué tiene que terminar en represión? Bueno, definición de reprimir: contener, refrenar, templar o moderar. Sí, la acabo de decir. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hay golpes? Vayamos al punto. Yo recibo el golpe. Sí. Punto. Sí, usted recibe el golpe y ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que recibir el golpe? ¿Usted estaba incumpliendo la ley? Anteriormente le dije que no hablamos de los que incumplen la ley. Sí, no hablamos de los que incumplen la ley. A ver. Hablamos de la persona que está peticionando y por ahí recibe un golpe arriba de la vereda. Bueno, no, a ver, no me parece que eso sea así. Creo que ni siquiera la persona mayor que pedía por la muerte de los policías, creo que ni siquiera a él se lo ha reprimido con golpes. Pero de todas maneras, la ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. Que no le pegan a la gente. No hay que tener miedo a la represión. Bueno, está bien. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Y de hecho, todos podemos estar medianamente de acuerdo en que... No en ese camino, ni en ir contra el orden, ni contra las personas que cometen bueno, está un bien. delito. Que además... Lo que podemos hacer es pedirles por favor que se corran de la calle a ver si se corren, ¿no? ¿Eso es lo que plantea? Hace un cordón, profesionalizar ese cordón. Bueno, mire, yo si quiere... que sepan empujar y no pegar. Bueno, yo si quiere lo junto con gente de seguridad para que usted les dé sus fantásticas ideas, para que efectivamente con un cordón podamos tratar de que los que tiran piedras, empujan, golpean y roban, bueno, se comporten un poco mejor. Ahí no tengo ninguna duda que hay que actuar con vehemencia. ¿Con represión? No, con vehemencia. ¿Y qué es vehemencia? No pegando.
Ajá, por eso, pidiéndoles por favor, pero con el tono más elevado. Eso es No, vehemencia. como le digo, el profesionalismo de los grupos de contención y de represión de la ¿Usted violencia. duda que después de meses y meses sin piquetes no hay profesionalismo? ¿En serio me lo dice? No, digo que el resultado está que el otro día vimos que tiraban gases y que le pegaban a las personas. Punto. Bueno, está bien, son visiones. Yo creo que lo que se está haciendo es mantener el orden dentro de la ley, cumpliendo con los protocolos y con un trabajo hiperprofesional, no solo de la doctora Bullrich, sino de todo su equipo de trabajo. Y otro detalle, la persona cuando está completamente controlada no se la puede tocar. Repito, la persona después de estar controlada, la policía no la puede tocar. Bueno, son sus... Es la Constitución argentina. No, está bien. Lo que pasa es que usted derechos. usted es muy parcial en sus observaciones, ¿no? Usted tiene que limitarse a entender en este marco que quien incumple la ley, las fuerzas de seguridad van a hacer todo para que eso deje de ocurrir, para en tal caso aprenderlos y que paguen por lo que hacen. Claro, que esto que estoy diciendo también deje de ocurrir en todo momento. Esa es la idea, esa es la propensión del sentido común del periodista, por eso pregunto. Yo le repito, lo invito a una reunión con gente del Ministerio de Seguridad para que usted le explique su plan de no violencia, no o de no plan, represión. Que no le peguen a la gente, nada más. Bueno, yo creo que la gente, creo que es bastante transversal a prácticamente toda la sociedad lo magnífico del trabajo de la doctora Bullrich en materia de seguridad y específicamente en este tema en materia de orden público. Sí. La verdad que estamos muy felices de poder transitar libremente por la ciudad de Buenos Aires y por todo otro montón de lugares donde también está ese logro, pero sin pegar, señor Adorni. ¿Cómo? Que está ese logro, pero sin pegar. Sería mejor. Bueno, está bien. Última pregunta. No me respondió por lo de los jubilados. Usted tiene una concepción muy exótica de lo que pasa. Pero está bien, es respetable. Te quería consultar sobre una nota que publicó hoy el colega Walter Smith en Clarín, donde habla de posiciones enfrentadas entre Guillermo Francos y Santiago Caputo sobre la ley de acceso a la información pública. Pone como prueba que a la diputada Karina Banfi la llamó primero María Ibarzábal diciéndole que no va a cambiar la ley, el decreto que modifica la ley, incluso que el mismo Santiago Caputo le dijo que esa era la posición del gobierno. Y después, Karina Banfi le habría dicho, según cuenta Smith, a Guillermo Francos lo que había pasado y la misma funcionaria, María Ibarzábal, la llama para decirle que se hará coordinando una reunión con ella, que se hará como decía Guillermo Francos, en el sentido de que se van a modificar aspectos polémicos del DNU que modifica el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. En concreto, ¿cuál es la posición de gobierno? ¿La de Guillermo Francos o la de Santiago Caputo? Gracias. No, es que me parece... no, por nada. Silvia, ¿cómo estás? Bueno, vamos por partes. Vamos a separar los tantos. Primero, esto de las internas, las peleas, las discusiones entre funcionarios de alta exposición o de alto rango, como pueden ser un Guillermo Francos, un Santiago Caputo o cualquier otro miembro del gabinete o persona cercana al presidente Milei, es falso. Punto número uno. Punto número dos, nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, si tenemos que que modificar algo, modificarlo. No va a ser el caso este. Y no hubo ninguna contradicción entre lo que dijo uno y lo que dijo otro. Simplemente Francos, lo que entiendo que quiso expresar fue que efectivamente nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de
o de la ley, o que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir. De hecho, este es un caso muy paradigmático porque, en definitiva, lo que tratamos de separar, lo que no quita que haya alguna aclaración adicional, ¿no? Porque hay cosas que tal vez no queden claras, eso puede ocurrir con cualquier norma que uno tenga que aclarar, hacer una aclaración adicional. Acá lo que se trata es que la ley el acceso a la información pública efectivamente sirva para eso y no destinar más recursos de los que se requieren para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional en este caso, y que es el espíritu de la ley, ¿no? Que en definitiva los actos sean transparentes y que cada uno que pueda saber, sean periodistas o... Yo he hecho uso del acceso a la información pública en el pasado, digo que todos podamos acceder a la información del gobierno, pero no que esta información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios. Por ejemplo, mira, hemos recibido durante esta gestión, que te aclaro que se han multiplicado por 10 los pedidos de información pública con respecto al gobierno anterior. Por ejemplo, han preguntado qué marca de té tomamos, nos han preguntado qué raza y color de mascota tenemos, nos han preguntado si nuestras mascotas son felices, esto creo que era en relación a un perro de un funcionario, si el perrito pobre era feliz o no, cosa que claramente no les tiene por qué importar, digamos, si nuestras mascotas en nuestros hogares son felices o no. Nos preguntaron si el doctor Fernández cursó la ley Micaela o qué materias dicta en la UBA, o dictaba, bueno, ya no dicta más clases en la UBA, o nos han llegado a preguntar cuántas quejas recibió el registro seccional automotor de Bransen en junio de 2020. Bueno, lo que queremos terminar es con esto, que lo que hace es consumir mucho recurso público y que no hace a que la gente efectivamente esté enterada de lo que pasa. Nosotros somos los primeros que vamos a defender la transparencia y la honestidad y que ustedes estén enterados de todos. De hecho, déjame darte un dato más. En 2020 se recibieron 57 pedidos de acceso a la información pública. En el 2022 se recibieron 95, en el 2023 65 y ahora hasta agosto 558. Entonces hay que entender que esto no va en contra de la información ni de que ustedes sepan todo ni nada, simplemente es tratar de ordenar un poco esto de que se pregunten cosas que no hacen al erario público, que no hacen a la utilización de fondos, que no hacen a la honestidad del funcionario y que, te repito, que además concentra mucha utilización de recursos para atender este tipo de cuestiones. De hecho, no se han recibido ningún tipo de amparo ni de judicialización por ninguna de las respuestas. Hoy se cumplen 9 meses del comienzo del gobierno, allá por el 10 de diciembre del año pasado. A modo de repaso, quería resaltar algunos puntos que han ocurrido en estos 9 meses. En primer lugar, se logró bajar la inflación del 25,5% en diciembre al 4% en el mes de julio. Esto, recordemos, se hizo sin precios cuidados, sin ley de góndolas, sin chamanismo económico, que por supuesto nunca había dado, ni dio, ni dará jamás resultado. Recordando también que exactamente hace un año, el viejo equipo económico o el anterior equipo económico, allí la inflación mensual era del 12,4%, con chamanismo económico, con precios cuidados, con precios regulados y con toda la maraña de regulaciones y trabas que tenía la economía argentina. En segundo lugar, recordarles, en estos 9 meses se realizó el ajuste más grande de la historia, repito los números del desequilibrio, 5 puntos del producto en el Tesoro, 10 puntos del producto en el Banco Central, 15 puntos del producto total era el desequilibrio en las cuentas públicas. Y este ajuste se llevó especialmente en la estructura política, se bajó la cantidad de ministerios de 18 a 8, se eliminaron cargos políticos, se congeló el salario de los funcionarios
El otro día les recordaba que el salario del presidente de la Nación es el segundo más bajo de toda América Latina, medido en dólares, y se recortaron partidas presupuestarias superfluas como dinero para choferes, asesores y todo lo que no solo se pueden imaginar, sino todo lo que les fui contando a través de estos 9 meses aquí en la conferencia. También algo muy importante, hemos suspendido la pauta oficial por 1 año, como recordarán, y todo esto implica menos plata para la política que durante tanto tiempo atacó el bolsillo de los argentinos. En tercer lugar, recordarles de estos 9 meses el retorno del orden. En estos 9 meses se lograron terminar con los piquetes. Veníamos sufriendo en torno a 18.000 piquetes anuales. Esto se ha reducido a 0. En Rosario, producto del orden que se estableció, tanto por orden del presidente como por acción de la ministra Bullrich, bajaron un 60% los homicidios. Y como dijimos, esto trajo normalidad o mayor normalidad a la ciudad de Rosario, donde vimos especialmente lo ocurrido en las vacaciones, donde fue una ciudad turística que volvió a recuperar ese espíritu de recibir turistas y de que esa actividad se vuelva a la normalidad. Y por último, quería recordarles la transformación que se hizo en materia legal y desregulatoria, más allá de las reformas que siempre mencionamos acá, ¿no? Las 800 reformas de la ley bases y el DNU, mucho más ambiciosa que en la ley de convertibilidad, y además, bueno, toda la maraña de regulaciones que viene desarmando el ministro Federico Sturzenegger. E incluso se hizo un pacto con 18 de los 24 gobernadores para que Argentina recupere premisas básicas. Eran básicas, pero las habíamos olvidado, como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, algo que no logró ningún fundamentalista del consenso político. Todo esto un giro de 180 grados respecto de lo que se venía haciendo y es lo necesario para retomar, después de más de 100 años de decadencia, el sendero de libertad y crecimiento. Es la primera vez en la historia que un primer mandatario argentino explica el presupuesto ante el Congreso y, por supuesto, esto está relacionado con el valor que le damos a la palabra, por supuesto, siendo lo opuesto a lo que estamos acostumbrados en la Argentina, que son las mentiras de los políticos cuando ocurren este tipo de cuestiones. Parece una anécdota, pero no es menor. Jamás, ya sea por falta de argumentos o por desconocimiento, un presidente le explicó a los pagadores de impuestos, o sea, a todos nosotros, cómo se va a distribuir el fruto de nuestro esfuerzo. Es la primera vez también que se blinda el déficit fiscal y el presupuesto estará anclado a los ingresos. Repito, por si no quedó claro, efectivamente este va a ser un presupuesto donde los gastos van a estar anclados a los ingresos y esto es más o menos como funciona en el sector privado, ¿no? En el sector privado, una empresa que tiene déficit a lo largo del tiempo quiebra. En el caso del Estado, el Estado no quiebra, pero sí lo que hace es multiplicar pobres, que es lo que nos ha pasado, ¿no? Décadas y décadas y décadas de déficit fiscal. Es cierto, el Estado no quebró, como hubiese quebrado una empresa privada, pero sí lo que ocurrió fue que nos han llevado a las más profundas de las miserias, o al menos los niveles de pobreza, de indigencia y de atraso que ha demostrado la Argentina efectivamente se puede comparar con lo de una empresa privada cuando sufre sistemáticamente durante años déficit. Las empresas quiebran, los países generan pobreza y mucha miseria. A partir de ahora, bueno, y por supuesto, ¿no? De alguna manera es que hemos llegado a un 211% de inflación, a un 60 o 55% de pobres, a un 10 o 12 o 15% de indigencia. Bueno, esto no fue por nada, ¿no? Esto fue efectivamente porque las cosas se han hecho mal y porque lo que para nosotros es la columna vertebral, que es tener las cuentas en orden, no se ha cumplido en la mayoría de los años del último siglo.
A partir de ahora, el equilibrio fiscal va a ser norma, no solo por el presupuesto 2025, sino para todo lo que venga en la Argentina, independientemente de la coyuntura económica y a cualquier gesto de buena intención que puedan tener en el Congreso promulgando leyes. Todas las leyes vamos a pretender que toda aquella que implique un aumento de gasto explique, tal cual marca la ley, pero que explique qué partida se va a reducir para poder afrontarlo. Les quería hablar del índice de inflación mayorista de agosto, que según el INDEC fue del 2,1%. Por supuesto que para nosotros es siempre relevante el índice de inflación mayorista porque lo que hace es anticipar lo que viene en materia de inflación minorista, que es la que básicamente todos conocemos a mitad de cada mes. Este 2,1% en inflación mayorista es el registro más bajo desde mayo de 2020 y un reflejo de la estabilidad de precios que prima en la República Argentina. A modo de recordatorio, el 10 de diciembre del 2023 la inflación mayorista fue del 54%, que cuando uno hace el cálculo bien hecho, anualizado, implicaba en aquel momento estar viajando una inflación anual del 17.000%. Esto para tener un marco de referencia, la inflación mayorista en diciembre era 25 veces la que es hoy. Y cuando uno compara mismos periodos, agosto 2023 versus agosto 2024, incluso en agosto 2023 la inflación era mayorista era del 18,7%, 9 veces más de la que conocimos en agosto de este año. Pero además hay un dato adicional, que es que todo esto hoy se da, o al revés, la inflación, si se quiere, de aquel momento, del 54%, mensual en precios mayoristas, se daba en un contexto de control de precios, fijación de tipo de cambio, 200% de brecha cambiaria, la CIRA para los importadores. Les recuerdo que el gobierno anterior nos dejó prácticamente un default de 50.000 millones de dólares con los importadores que ya hemos prácticamente solucionado. La ley de góndolas, nos creían sin la capacidad de poder elegir un producto en una góndola y nos los iban ordenando de acuerdo a lo que se les ocurría a ellos. La ley de abastecimiento, creyendo que el que no producía por determinada cuestión económica o por decisión o por cualquier otra razón se lo podía obligar a que produzca y a que venda a determinado precio, y demás recetas que fracasaron. Todo eso hoy no existe. A pesar de eso, hoy la inflación es del 2,1%, mientras que en aquel momento, con todos esos controles y con todo ese realismo mágico y con toda esa ciencia ficción económica que muchos creían, era del 54%. Por supuesto que este escenario catastrófico devenía o estábamos atravesando en aquel momento una hiperinflación que no es solo un tema inflacionario. Cuando uno habla de hiperinflación no habla de números estratosféricos, sino que además de números estratosféricos habla de un país con un nivel de pobreza muchísimo más alto que el que conocemos hoy y un nivel de indigentes muchísimo más alto del que conocemos hoy si se hubiese dado ese escenario que logramos evitar. Hoy, a 9 meses de asumir el mandato, la estabilidad de precios empieza a ser una realidad y repito, se está haciendo sin una hiperinflación que licúa salarios reales, sin expropiación, como ustedes han conocido, por ejemplo, el Plan Bonex, sin control de precios, como ya dije, y sin una brecha enorme que marcaba una gran distorsión en el mercado cambiario. Y además todo esto está funcionando con recomposición de tarifas y con, por supuesto, toda la recomposición que se viene haciendo de precios que estaban antes congelados, regulados o pisados por el dedo de algún funcionario. De hecho, ya lo hemos dicho, fruto de esto, en los últimos 3 meses los salarios le vienen ganando a la inflación y además en agosto hubo un récord de créditos de financiamiento para pymes y además también la línea de créditos hipotecarios.
Además, lo hemos hecho varias veces, pero se siguen anunciando inversiones. Renault anunció ayer una inversión de 350 millones de dólares y de hecho la semana pasada incluso yo contaba el anuncio de Stellantis con su plan de inversión de 385 millones de dólares. Para nosotros la estabilidad de precios es parte de asegurar la libertad también, ¿no? Porque donde hay reglas claras hay competencia y donde hay libertad y competencia no hay lugar para la farsa del Estado presente que nos han vendido durante tanto tiempo. En otro orden de cosas, y por supuesto felicitaciones al ministro Luis Caputo, a todo su equipo por la titánica tarea que vienen realizando para sacarnos del desastre que en materia inflacionaria nos han dejado inmersos el 10 de diciembre. Y por último, lo llevo un poquito más a lo terrenal, a términos políticos. Subrayo lo político porque hay una causa judicial en curso que tiene que ver con una nueva publicación de la causa de Alberto Fernández, el expresidente, en un audio divulgado a lo largo de esta mañana, en el marco de la causa por violencia de género. Más allá de los insultos que utiliza el presidente hacia la primera dama, también hay críticas a la industria del cine. La pregunta va en términos, repito, políticos, no judiciales. ¿Cómo toman estas declaraciones del expresidente? Bueno, básicamente no quiero meterme en términos judiciales por respeto a la causa. Gracias. Es un tema, imaginarás, sensible y que por ahora no hacemos declaraciones. Por supuesto que estamos ocupándonos del tema, a ver cuál es la veracidad o el riesgo que pueda llegar a tener esa cuestión. Y con respecto a tu última pregunta, bueno, la verdad es que suena bastante extraño lo del expresidente cuando tenemos un cine que al menos a mí me gusta mucho, con grandes películas y grandes series además. Bueno, El Encargado, por ejemplo, ¿no? Gran serie. Pero además un sinfín de películas que han hecho historia en la Argentina, incluso que han ganado innumerable cantidad de premios internacionales, hasta premios Oscar, así que el comentario del expresidente no es otra, me parece que es un comentario que dista de la realidad de la Argentina. Tenía entendido que el expresidente apoyaba efervescentemente el cine nacional, incluso con los presupuestariamente, pero bueno, se ve que no, pero sería bueno que revea algunas películas que tienen una calidad realmente impresionante y además con todo el potencial que tiene el cine argentino. La verdad que estamos absolutamente sorprendidos. Queremos comunicarles que en virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas, en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos con este tipo de medidas continúen. Para quienes no lo saben o para quienes no han trabajado en el sector privado, en una empresa privada, si haces un paro, no trabajás y complicás la operatoria, te echan. La intención es que ese destino lo tengan quienes le complican la vida a miles y miles de argentinos con estas medidas. Al asumir el 10 de diciembre, el presidente Milei se propuso sepultar los piquetes realizados por las organizaciones sociales que cortaban la libre circulación de la gente. Así como se cortaron esos piquetes cuando nadie lo creía posible, ahora vamos a sepultar los piquetes gremiales y los privilegios de la casta aeronáutica. Vamos a ir a fondo con los piquetes aeronáuticos. Ustedes ya saben, porque lo he contado yo acá, cuáles son los privilegios de Viró y sus secuaces. Los mencioné algunos, al menos la semana pasada, y me parece que es un buen momento para repetirlos. Los pilotos pueden viajar ellos y sus familiares en clase ejecutiva, con una particularidad. Si no hay pasaje disponible para que viajen gratuitamente en clase ejecutiva, los 3 días posteriores o los 3 días anteriores a que solicitan viajar,
la empresa está obligada a bajar de ese vuelo a alguien que efectivamente haya pagado el pasaje para que puedan volar él o alguno de sus familiares. Esto le cuesta a Aerolíneas Argentinas, o sea, a todos los argentinos, nos cuesta cerca de 20.000 millones de pesos por año en estos pasajes. Les recordamos también que los pilotos ganan entre 3 y 20 millones de pesos por mes, que tienen un remis a disposición para ir y venir desde sus casas, tiempo de viaje que también se les computa como tiempo trabajado. Este traslado en remis representa cerca de 1.000 millones de pesos por mes. Repito, 1.000 millones de pesos en remises que pagamos todos los argentinos por mes. Los pilotos además tienen un tiempo de vuelo por debajo del promedio de la región y de la industria en general. Algunos incluso vuelan solo 3 veces por mes. Cualquier reprogramación que a la gente le cuesta plata, trastorno en la organización, pérdida de turnos médicos o de hoteles o de cualquier otro servicio que hayan contratado en destino, a los pilotos se les paga aparte. Los pilotos, una vez jubilados, tienen de por vida una bonificación del 90% de los pasajes cuando desean viajar. Además, cobran un bono en dólares, adicionalmente a los beneficios que les dije, y tienen horas de salario garantizadas muy por encima de la industria, por más que no realicen vuelos. Y por supuesto, cientos de beneficios más, día de cumpleaños no trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Además, contarles, que ustedes ya lo saben, el Ministerio de Seguridad presentó ayer una denuncia penal contra Pablo Viró por la presunta comisión de delitos de extorsión y amenazas. De esta manera, Viró, quien festejó el cierre, les recuerdo a todos, del aeropuerto del Palomar, se abrazó con el expresidente, va a tener que tomar alguna precaución antes de hacer otro paro porque podría considerarse como huelga salvaje. Cabe destacar que 2 gremios que involucran Aerolíneas Argentinas y que representa cerca del 30% de su personal, efectivamente han aceptado la paritaria propuesta por la empresa y además, como les decía, además de todo lo que les vengo contando, efectivamente se les ha hecho un planteo, un plan, un programa de retiros voluntarios que nadie ha aceptado. Por lo tanto, evidentemente, tan disconformes con la situación laboral, con sus salarios y con sus beneficios o privilegios, no están. Les recuerdo lo que les dije al principio, hay conversaciones del Gobierno Nacional con empresas privadas latinoamericanas para que, en caso de que las extorsiones continúen, puedan tomar las operaciones de Aerolíneas Argentinas y que ningún pasajero deje de poder volar como lo tenía previsto. En la Argentina, el presidente Milei prima la ley y el orden. Quienes no respeten eso, por supuesto, van a sufrir las consecuencias. Y repito, vamos a ir a fondo con los piquetes aeronáuticos. Esto tiene que quedar bien claro porque es una decisión del presidente y de todo el Gabinete Nacional. Muchísimas gracias. Contarles que el gobierno eliminó una serie de programas que tenían como único objetivo, como lamentablemente ocurría, repartir el dinero de los contribuyentes entre los amigos de la vieja política. Esto va a implicar un ahorro de cerca de 1.000 millones de pesos en programas que tenían, nombres engañosos que tal vez el nombre refería a un fin loable, pero que detrás de eso había un gasto absolutamente innecesario para todos los argentinos. Solamente algunos ejemplos. Se elimina el programa Becas de Salud Investiga. Este programa otorgaba unas 250 becas anuales, en torno a los 158 millones de pesos. Entre los notables estudios se encontraban los procesos de cambio y desistimiento de agresores a sus parejas, estudios cuyos resultados además
no fueron publicados ni en revistas científicas, ni en la web, ni en ningún lado. También el programa Municipios Saludables, que entregaba 561 millones de pesos al año sin control a intendencias. Es interesante este programa porque era un programa que tenía como nombre Municipios Saludables, que dentro de ese programa estaba el programa de seguridad, había un programa de seguridad vial y otro de violencia de género, así que no se entiende muy bien qué saludable tenía el concepto de violencia de género. La verdad es que suena bastante extraño cómo repartían 561 millones de pesos en esto, que por supuesto no tiene ninguna contrapartida de absolutamente nada. Bueno, después había un programa de contexto de encierro que gastaba 15 millones de pesos en formar hábitos saludables para presos. Contexto de encierro. Finalmente, el otro programa para contarles que también se elimina es Equidad Sanitaria Territorial, que realizaba operativos sanitarios que obviamente son competencias provinciales, no nacionales, con un costo anual de 99 millones de pesos. A pesar de estar contratadas 143 personas para este programa de equidad sanitaria tradicional, no tenía ningún tipo de actividad. Bueno, por supuesto, este tipo de gastos no son parte de la filosofía de este gobierno, así que quedan eliminados. Por otro lado, bueno, habíamos tomado la decisión de intervenir la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, y les voy a contar algunas irregularidades que encontramos gracias a esta intervención. En los años anteriores, la ANAC se había convertido en una escribanía de la Cámpora, todos sabemos que esto era así. Ayer, trabajadores del organismo, de hecho de ATE, hicieron un paro allí. Dentro del desbarajuste que defienden algunos gremialistas, podemos encontrar en el ANAC una deuda de 3.131 millones de pesos, heredada de la gestión anterior, por supuesto. La falta de mantenimiento de autobombas y ambulancias, comprometiendo la seguridad de los aeropuertos. Solo el 58% de las autobombas y unas 2 ambulancias funcionaban correctamente. Unas 14 aeronaves valuadas aproximadamente en $1 millón estaban sin utilizar, algunas estaban cedidas o descuidadas, tiradas en diferentes aeropuertos, absolutamente abandonadas, y como todos saben, cuando una aeronave se abandona, los daños que sufre muchas veces son irreparables, ¿no? Con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Además, se compraron de manera irregular 350 computadoras por un total de $1.225.000. Esta orden se amplió a 122 computadoras más que costaron $427.000 y que nunca jamás ingresaron al organismo. Además, ANAC tenía una estructura inadecuada y sobredimensionada, había 103 cargos jerárquicos y 68 gerencias o departamentos. Alquileres injustificados, acá es muy paradigmático porque se alquilaban 84 cocheras, pero la flota de auto era de 18. O sea que la verdad es que les sobraban cocheras, ¿no? No tiene mucho sentido lo que hacían con las cocheras, con nada, pero con las cocheras menos. Habían emitido de manera indiscriminada 600 tarjetas de combustible, repito, 18 autos, 600 tarjetas de combustibles, y de las 63 propiedades que forman parte de la entidad, 33 estaban ocupadas de manera ilegal o irregular, o que tenían alguna irregularidad. A partir de esto se recortaron 40 cargos jerárquicos, se cancelaron las tarjetas de combustible que les mencionaba, que no tenían una asignación específica, y se devolvieron prácticamente todas las cocheras. Por supuesto que este trabajo para mejorar la eficiencia y la transparencia continúa. Como ya lo dije en un montón de oportunidades, el despilfarro no es parte de esta administración, y todo lo que se detecte que es irregular o que despilfarra recursos de los contribuyentes se va a exterminar. Con un arma en la mano, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que Argentina le ha robado un avión a su país y dijo textuales palabras dirigidas al presidente Milei: a ver si sos loco, vente para Venezuela, date una vuelta, a ver si de verdad eres loco, llégate a Colombia y te pasas acá.
Bueno, ¿cómo ha recibido el gobierno este mensaje? Si lo Le han dio tomado... el itinerario, cómo hacer para llegar. Claro, no es tan fácil llegar a Venezuela, es cierto, tienen razón ahí. Si lo han tomado como un mensaje intimidante y por otro lado, y qué respuesta dan al respecto, y por otro lado, en relación con el tema de aerolíneas, Manuel, ¿el gobierno hay algún margen de que haya algún tipo de propuesta diferente respecto de lo salarial? Ayer Pablo Viró volvió a decir que el sector está entre 77 y 100% por debajo de la inflación en el reclamo que están haciendo y que el gobierno les ofrece solamente el 14%. ¿Hay margen para una nueva propuesta? ¿Hay margen para una reunión? ¿O la posición del gobierno es la que ya han señalado? Gracias. Bueno, siempre, a ver, arranco por el final, que es más serio que la primera pregunta. No por la pregunta, sino por lo que contiene la pregunta. Si dijo 100% por debajo de la inflación, no entiendo qué dijo, porque la verdad es que 100% por debajo de la inflación es, no sé, cero. No, es difícil saberlo. Así que difícil contestar. Lo cierto es que me limito a lo que dije, o refuerzo lo que comenté ayer en el comunicado que hice aquí en modo conferencia. Se terminaron los paros aeronáuticos, los piquetes aeronáuticos, y en línea con esto vamos a hacer todo para que eso no vuelva a ocurrir. Y todo significa todo. No vamos a dejarnos seguir extorsionando, porque en definitiva no nos extorsionan a nosotros. Lo que están haciendo es extorsionar a 40.000 personas que todos los días se quieren tomar un vuelo en la República Argentina de aerolíneas y que intentan viajar a lo largo y a lo ancho del país. Así que algunos lo están entendiendo, lo entendieron muchos de los que antes cortaban las calles, que ya no las cortan. Lo tienen que entender Viró y compañía, que la Argentina cambió y que no podemos tener de rehenes a los pasajeros. Ni ahora, ni nunca más. Eso se terminó. Así que todo lo que está a nuestro alcance lo vamos a hacer y estamos decididos a ir a fondo para que las extorsiones no se vuelvan a repetir en la Argentina. Con respecto a tu primera pregunta, bueno, le agradezco que nos haya explicado cómo podemos ingresar a Venezuela a través de Colombia. La verdad es que lo que diga un gobierno dictatorial como es el de Venezuela, nos importa nada. No hay mucho más para decir. La verdad es que las amenazas que puedan hacer, los intentos de... bueno, ahora creo que quieren meter presos aparte de los funcionarios argentinos. Bueno, es parte del show berreta de una dictadura en decadencia y que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano. Y las dictaduras, imagínate que están absolutamente contrarias a nuestra filosofía, a nuestras ideas. Así que no, a pavadas la verdad es que no preferimos no contestar. En relación a los incendios que están ocurriendo en la provincia de Córdoba, contarles que el Gobierno Nacional puso a disposición de la provincia aviones, helicópteros y brigadistas para contener la situación. Y además el Ministerio de Defensa dispuso apoyo en logística, transporte y cuestiones de sanidad. De esta manera, en Villa Berna se encuentra operando un camión comando del Servicio Nacional del Manejo del Fuego con 7 combatientes y un coordinador junto a 16 brigadistas adicionales. También se desplegaron helicópteros y un avión hidrante, esto en Villa Berna. En Capilla del Monte trabaja también allí un avión hidrante para mitigar el fuego. En Chancaní, Salzacate, a pedido de la provincia, se encuentran 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur con vehículos y equipamiento especial. También se desplegó un avión hidrante y se desplegó un camión comando con personal especializado en este tipo de tareas. Queremos destacar especialmente la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y del personal de las fuerzas de seguridad que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos. No hay nada más heroico para un hombre que arriesgar la vida por sus compatriotas. Y también agradecer, por supuesto, al gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora,
por el trabajo conjunto que estamos haciendo para mitigar la situación allí en la provincia con respecto al fuego. Hay un gobierno provincial y un gobierno nacional plenamente abocados a contener la situación. Recordemos que el 95% de los incendios son provocados por la actividad humana. Esto es siempre bueno recordarlo porque son en definitiva episodios que claramente pueden evitarse y estos desastres pueden dejar de ocurrir finalmente. Quiero hacer mención al dato que el INDEC va a revelar esta tarde en relación a la pobreza de la República Argentina, entiendo que a las 16 horas. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa, la peor herencia que recibió un gobierno en democracia. En realidad, si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. En diciembre la inflación corría al 25.5% mensual, la mayorista al 54%, datos que refrescamos de manera muy seguida. Un número que anualizado en diciembre nos marcaba que estábamos inmersos o entrando en una hiperinflación. El año pasado, en plena campaña electoral, el por entonces ministro de Economía y candidato presidencial, el doctor Sergio Massa, recurrió al Plan Platita que solo en el periodo electoral emitió 13 puntos del producto en billetes que lo único que hicieron fue determinar un despilfarro que culminó en una inflación del 211% para el 2023. Este dato no es un dato menor, porque más allá que es un dato conocido, marca, en un país donde la pobreza, por supuesto, se mide por ingresos, marca que nos han empobrecido a todos, y esto es algo sistemático, ¿no? Porque solo en el gobierno anterior la inflación acumulada fue del 1000%, nada hicieron para corregirlo, y ni hablar si esta inflación la cuento en los periodos anteriores de gobierno. Hay que entender que la inflación es empobrecimiento, la inflación es más pobreza para todos y es más pobreza para los más pobres. Y esto hay que tenerlo bien presente. La mejor manera de luchar contra la pobreza es primero luchar contra la inflación. La última hiperinflación que sufrieron los argentinos, conocidas por todos en el año 89-90, bajo el gobierno primero de Raúl Alfonsín, llevó la pobreza del 20%, medida mayo, al 47% medida algunos meses después en octubre. Por supuesto, derivando en una catástrofe económica y social. Y cuando hablamos de hiperinflación y de lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina, con el último periodo hiperinflacionario, la pobreza se hubiese llevado del cerca del 40% a cerca del 95%. O sea, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluto en la República Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es tan importante haber logrado evitarla y por eso es que a menudo reiteramos esto, porque no es un tema menor. Nos habían dejado al borde de ser un país con prácticamente todos los habitantes pobres. De hecho, este número de pobreza que disparó la última hiperinflación conocida, recién el gobierno de Carlos Menem la pudo recomponer 6 años después, donde la pobreza llegó al 22% a principios del año 95. Y además, desde que asumió, tardó 1 año y medio en poder mostrar un mes con un solo dígito de inflación. Digo, esto no es menor porque cuando ocurren estos procesos de devastación, los tiempos, un edificio se destruye en un segundo
si uno quisiese, reconstruirlo tarda mucho más tiempo. Y es lo que ha ocurrido en la Argentina. La Argentina la han despedazado, la han implosionado, y para reconstruirla eso lleva tiempo y te lo marca además la historia. Al margen de que, repito, recibimos una Argentina en las peores condiciones históricas que se pudo recibir un país. Para evitar una situación como la que describí de la última hiperinflación, y ya también lo hemos contado, perdón el ser repetitivo, pero me parece importante en un día como hoy, se llevó adelante un plan para precisamente pulverizarla la inflación y se logró bajar del 25,5% que les contaba recién y que les conté en otras oportunidades de diciembre al 4% actual, para hacer obviamente números redondos. Exactamente lo contrario de lo que se hizo en las últimas 2 décadas. Pero además se hizo sin chamanismos económicos, sin controles de precios, sin leyes de góndolas, abrazando la ortodoxia que llevó a los países más prósperos del mundo a alcanzar el desarrollo. También este plan de estabilización, repito, como con todos los problemas que esto trajo en términos de, por supuesto, actividad, que ustedes ya conocen y que muchas veces los hemos charlado aquí en la sala. Este plan de estabilización se acompañó por un apoyo directo a los sectores más vulnerables, que siempre dijimos que eran los que más nos iban a ocupar y a preocupar. La AUH en este periodo se aumentó un 308%, la tarjeta alimentaria un 138% y ahora cubre el 86% de la canasta básica, cosa que hasta que nosotros asumimos esto cubría el 49% de la canasta básica. Además, se eliminaron los intermediarios en virtud de ayudar a los más vulnerables, para que ningún amigo de la política se quede con un solo peso de nadie, menos aún de los pobres o de la gente que más le cuesta comer todos los días. Y logramos que se los deje de extorsionar y de negociar la asistencia a cambio de asistir a alguna marcha, incluso muchas veces con chicos, con nenes que no deberían estar en una marcha, sino educándose o en sus propias casas jugando. En el pasado, las personas que estaban bajo la línea de pobreza no tenían absolutamente ninguna expectativa de salir adelante, ya sea porque la inflación volaba por los aires, porque nadie ponía $1 en inversión en el país o porque los políticos se quedaban con lo que no les correspondía. Llegaron incluso a negarla cuando un ex jefe de gabinete dijo que teníamos menos pobres que Alemania, porque no hay que olvidarse de las cosas. Hoy la situación es radicalmente distinta. Los supermercados ya no remarcan los precios todas las semanas, los intermediarios no se quedan con la plata de los que reciben planes sociales y que los necesitan, y el gobierno no niega la realidad, sino que, muy por el contrario, la enfrenta y la trabaja todos los días para cambiarla. De hecho, en lo que aquí respecta en esta sala, siempre la hemos utilizado para contar lo que pasaba con la más absoluta honestidad y, por sobre todo, con la verdad. Hay que terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan ellos encuentran 1001 excusas para no cumplir con lo que prometen. Llámense pandemia, que fue una de las grandes excusas y trágicas excusas que han utilizado, la guerra en Ucrania, el imperialismo económico, y que cuando son oposición le exigen al gobierno resolver los problemas que ellos no solo generaron, sino que además no pudieron o no quisieron resolver, al menos en los últimos 16 años de las últimas 2 décadas. ¿Qué hicieron los memoriosos selectivos cuando encerraron a los argentinos prácticamente 2 años, cuando cerraron las escuelas o cuando condenaron al país a la pobreza? Bueno, absolutamente nada. Ni hablar si hablo de otros temas, ¿no? Como la destrucción que hicieron del sistema jubilatorio, que tanto hemos hablado
en estos días, ¿no? Una jubilación mínima que hace 20 años, un cuarto de siglo, rondaba los $150, que cuando uno lo ajusta por la inflación americana, estamos hablando de hoy una jubilación mínima que debería rondar los $260. El último gobierno la dejó en cerca de 80, prácticamente un tercio, o sea, pulverizaron 2/3 del ingreso de los jubilados. Pero parece que se olvidaron, parece que no les importa y parece que ellos no fueron responsables. El rumbo de este gobierno es claro. En los primeros 9 meses de gestión hubo récord de créditos hipotecarios a las familias que buscan comprar su primera casa, récord de créditos para la inversión destinada mayoritariamente a pymes. Se hizo la reforma legislativa más grande de la historia y se le devolvió a los argentinos la expectativa de tener un futuro mejor. Y además porque todos los días se trabaja para salir de la miseria en la que nos han dejado y en la que no solo nos han dejado, sino que hicieron todo lo posible por seguir siendo gestores de esa miseria, cosa que no lograron desde las elecciones o desde el 10 de diciembre, cuando les hubiese tocado seguir mal gobernando la Argentina. Y además porque, repito, no hay... Lo primero que uno tiene que hacer para luchar contra la pobreza es terminar con la inflación, porque además la inflación al que más le pega es al que menos tiene. Al que más le pega es al más vulnerable, al que más le pega es al más pobre, al que más le pega es al que más le cuesta llegar a fin de mes o poner un plato de comida arriba de la mesa. Este es el mandato con el que los argentinos votaron al presidente Milei y este es un mandato inclaudicable. Es triste que cada vez que recibimos los datos de pobreza, en este caso serán los que respondan al primer semestre de este año, uno tenga que nuevamente recordar todo el daño que le han hecho a la Argentina y lo que nos han dejado. En otro orden de cosas, contarles, hoy se reglamentó, como bien saben ustedes, y muchos de ustedes lo han anticipado el día de ayer, se reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases, que moderniza la anticuada legislación laboral vigente desde hace décadas en la Argentina. Solo para nombrarle los principales cambios, en principio esta modificación les va a dar la oportunidad a los empleadores para que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados durante un periodo de tiempo, con el beneficio de condonación de deuda de hasta el 70%, de al menos el 70%, perdón. Esto es un paso importante, por supuesto, para terminar con la alta informalidad. Recordemos que la informalidad hoy en el mercado laboral ronda el 45%. La modificación del sistema de cese laboral, los sindicatos y la denominada patronal van a negociar dentro del convenio colectivo un nuevo sistema que reemplace la indemnización actual. Este nuevo sistema será de mutuo acuerdo, es decir, no se le puede imponer ni al trabajador ni a la empresa, sino que simplemente es una herramienta para hacer valer la libertad entre las partes. Se va a reglamentar el régimen especial para que los trabajadores independientes tengan hasta 3 colaboradores. Todos ellos deberán presentar una declaración jurada ante AFIP que certifique precisamente que son independientes, y cada uno de los colaboradores va a poder dedicarse a otras actividades en simultáneo. Por supuesto que eliminar los obstáculos que ahogan a las empresas es el camino para generar más trabajo, volver a impulsar el crecimiento económico y salir de la pobreza. Los primeros signos de recuperación, algunos se vislumbran, como reflejó ayer la suba del 1.7% de julio del estimador mensual de actividad económica, más conocido como EMAE. Argentina se va a recuperar más con capitalismo, con iniciativa privada y con mercado, y no al revés. Contarles que el presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la Ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas.
lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente, la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años. Esta atrocidad también se refleja en su estructura sobredimensionada, que cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, es decir, casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo, siempre comparándolo, por supuesto, con el promedio de la industria. Ustedes ya saben, porque lo he dicho en innumerables oportunidades, la cantidad de beneficios que gozaba la empresa o parte de la empresa a costas de una Argentina pobre, que van desde salarios, los traslados que lo he hablado acá, el pago del tiempo de traslado, beneficios en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos por encima de los que ofrece la industria, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias, uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso absolutamente diferentes a las de la industria, periodos festivos, digamos, si tenían que trabajar en alguna fiesta se los compensaba con pasajes, comisiones obviamente prolongadas, pasajes por matrimonio del empleado, digamos, si se casaban recibían para la luna de miel pasajes gratis, pasajes además cuando tenían hijos, bueno, pasajes si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, pasajes para vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, les repito, probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone a Aerolíneas la declara sujeta a privatización.